¿Crees que el exceso de peso, la obesidad, es una enfermedad al final de cuentas? Ujú. Bueno, yo de primeras no me gusta el concepto de obesidad, porque me parece que es justo esta parte de patologizar un cuerpo y decir que es enfermo en sí mismo, ¿no? Yo prefiero hablar de gordura en general. Ok. Pero bueno, mirando, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, lo que dice, ni siquiera dice que es una enfermedad en sí misma, sino que es un factor de riesgo, ¿no? Como puede ser fumar, como puede ser beber alcohol, como puede ser respirar aire en una ciudad contaminada, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cómo se mide la gordura, ¿no? La obesidad o el sobrepeso en sus términos es a través del índice de masa corporal. Este índice me parece muy problemático, primero porque surge en un contexto, bueno, creado por un señor que se llamaba Adolf Quetelet, que era un belga, que además era un racista, porque era de estos que se dedicaban a la antropometría, se llamaba, eso de medir los cráneos de la gente racializada para ver, ¿no? Si eran más pequeños y demás. Y este mismo hombre no buscaba la salud, no era médico ni le interesaba la salud, simplemente le interesaba el hombre ideal, ¿no? Entonces era un hombre blanco diciendo cómo tenían que ser todos los cuerpos y cuál era la ecuación que te decía si entrabas o no en el canon. Entonces, ya se ha denunciado que esta medida es tremendamente racista y no puede ser útil para la diversidad de cuerpos y además, pues creo que eso, que es reducir, pues que hay cuerpos con más músculo, hay cuerpos con más grasa. La grasa no siempre es negativa. Las mujeres, ¿no? Es una medida que está sesgada totalmente por racista y por patriarcal en el sentido de androcéntrica, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me parece suficiente. Y yo, por ejemplo, he sido gorda toda la vida. Pues no lo sé, podrá ser por muchas razones, pero creo que obligarme a ser delgada de una manera que lo he intentado y no me ha ido bien, de una manera forzada, me ha generado muchísimo más sufrimiento y muchísima más insalubridad que aceptar mi cuerpo como es y decir, bueno, es que para la salud es otra cosa, ¿no? Para mí. Ujú. Que no El pasa Le por hago, bienestar, el sentirse cómodo con el cuerpo pasa más bien por otras esferas que tienen que ver también con lo social inevitablemente, porque en eso estamos, es un ejercicio del ser humano que no se puede obviar, Hmm, pero al final valoro lo que has dicho, que es una de tantas líneas hmm, con las que no, si nos obsesionamos con ella, quizá incluso nos terminamos haciendo mucho más daño. ujú. Sí, sí. eso es cierto. Ahora, a ver, tú, Prisci, hablabas de sociedad. Al ser seres sociales y vivimos en una sociedad, ¿qué opinas, qué criterio tienes tú sobre este concepto de que las personas con sobrepeso representan un problema para la salud pública de un Estado? Porque al final de cuentas, el no cuidarse, según esta creencia o estas teorías, Hmm, eso va a terminarle costando luego, por las enfermedades que en muchos casos se producen por el sobrepeso, dinero al resto de la ujú. sociedad que quizá no comulga o comparte con otra forma de vida. Ujú. Sí, pues me parece de nuevo como que se echa la culpa de la gordura a las personas individuales, ¿no? Y no se tiene en cuenta un contexto y una estructura social mucho más amplia, porque también si al Estado le interesara la salud de, ¿no? de las diferentes personas que habitan en los diferentes territorios que gestiona, ¿no? Pues digamos que también yo creo que tendría que ejercer un tipo de regulación más bien con también las industrias que promueven, ¿no? Por un lado, alimentos, ¿no? Alimentación súper insana, insalubre, o que promueven que no haya espacios accesibles para que la gente haga deporte o que las personas vivan en una condición de explotación laboral que no se puedan permitir siquiera tener, pues eso, un tiempo mínimo para hacerse una comida sana, ¿no? Como cocerse sus legumbres en su propia casa y comerlas en vez de comer algo rápido por 2 euros, ¿no? Que depende también en qué países, tiene mucho que ver la pobreza con la poca salud o la pobreza incluso con la gordura, ¿no? Está relacionado también con la clase social. Entonces, creo que sí se tiene que encargar el estado de la salud como un valor, podría ser, pero no responsabilizando individualmente a las personas gordas, ¿no? De ese problema que creo que es social. Ujú. Hmm, Es que ya lo has dicho también cuando has vinculado el factor de riesgo hmm, con personas que, por ejemplo, tienen la práctica del tabaco u otro tipo de hmm, comportamientos, lo he asociado directamente a que, claro, hay un factor hmm, que se puede considerar dentro del componente general de la institución de la salud, pero que va mucho más allá del individuo que decide o no decide una cosa y otra. Estamos hablando hmm, de, en el caso del tabaco, un vicio, pero en el caso de la obesidad, de nuevo, factores que están eh,
uno sobre otro, digamos, interactuando en el ser humano, en el cuerpo determinado, y que no siempre corresponde con la idea de falta de salud al final, ¿no? Sí. De acuerdo, solo preguntaba si es que consideras, y de hecho Hans también, consideran que hablamos de este tema con regularidad, y sobre todo preguntarles si consideran que quienes lo hablan, cuando lo hacen realmente por preocupación o por incomodidad. Claro, yo creo que en la vida cotidiana se habla bastante, ¿no? Pienso en las Mucho. mujeres, por ejemplo, gran parte de las mujeres, bueno, y en general creo que también todo el mundo tiene mucha preocupación y muchos pensamientos en torno a su cuerpo, en torno al peso, al control, a la alimentación, a la salud incluso. Bueno, ¿no? Como estos temas están en el cotidiano de la gente, pero que se hablen, por ejemplo, desde una perspectiva crítica con la gordofobia, pues creo que tristemente menos de lo que a mí me gustaría al menos. Creo que cada vez más, ¿no? Gracias al trabajo de muchas personas, colectivos, ¿no? Profesionales que están abordándolo, pero aún falta desde mi punto de vista. Y a menudo, desde ciertas perspectivas, sí creo que se habla más desde la incomodidad que generan los cuerpos gordos, que generan estos discursos también, porque parece que cuando las personas gordas decimos cosas básicas como que tenemos derecho a ser respetadas, ¿no? En nuestro cuerpo, ya están diciendo que promovemos la obesidad, por ejemplo, ¿no? Que es como, bueno, no exactamente, ¿no? Y creo que a veces detrás de ese mensaje de salud habrá alguna gente que realmente se preocupe por tu salud, pero que muchas veces lo que busca más es como señalar tu cuerpo y como hacerte un poco sentir mal, ¿no? Como diciendo, tu cuerpo me molesta o incluso no me parece justo que tú, siendo gorda, estés bien cuando yo me estoy esforzando tanto por no serlo, ¿no? Esto es algo también como de una cosa de gordofobia interiorizada. Creo que eso pasa también. Entonces, no sé, hay una mezcla entre preocupación sincera, supongo que la habrá, y luego incomodidad. Pero no Hans, sé. ¿tú qué Oye, opinas? esa decodificación de los mensajes que al final tenemos claro, ¿qué podemos hacer nosotros desde los medios de comunicación o desde el diálogo coloquial, desde la sociedad como tal? Porque es muy real, o sea, si tú, a primera instancia, alguien que no escucha todo lo que tú nos has dicho, lo que has investigado, lo que sabes, que me encanta lo documentada que estás, a primera instancia, muy vagamente van a decir, está defendiendo que más tarde coman y hagan lo que quieran. Y que quizá también pueda ser tu posición, porque hay libertad, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer para decodificar de mejor manera esos mensajes? Quizá creo que esto es un ejercicio sano, ¿no? Hablarlo y decirlo tal cual. ¿Qué opinas tú? Sí, creo que profundizando en el tema, ¿no? Darnos cuenta, o sea, creo que hablar de gordofobia en sí mismo ya es como un poco empezar a decodificar, porque es ver la otra parte del discurso, que no es solo la gordofobia como epidemia o como la gordofobia, perdón, la gordura, la obesidad como epidemia, sino, vale, ¿qué pasa? ¿Qué viven las personas gordas en su vida cotidiana que tiene que ver con la discriminación y la violencia desde otros lugares, ¿no? Incluso, sí, o sea, creo que es esto de poder hablar honestamente sobre el tema, pero claro, a veces cuando eres una persona gorda que no has pensado todo esto, o que yo, por ejemplo, porque también lo he compartido con muchas otras personas gordas y hemos como pensado juntas, he tenido herramientas desde los feminismos, ¿no? Como una serie de cosas que me hacen que ahora pueda hablar de esto tranquilamente, pero para mí sí que ha sido un dolor o una herida muy grande. Entonces, cuando tú, sobre todo está también muy vinculada la gordura con la vergüenza, ¿no? Entonces, claro, salir del armario, entre comillas, porque no podemos escondernos, ¿no? Nuestro cuerpo es gordo y se ve, pero esto de decir públicamente soy gorda y no pasa nada, o soy gorda y no estoy pidiendo perdón por ser gorda, es como, bastante fuerte, ¿no? Entonces, creo que también hay que ver qué persona está preparada para hacerlo y asumirlo y decirlo desde ahí, ¿no? Como cada una a su, a su tiempo, pero creo que es urgente que sí que empecemos a hablarlo y pensar como que se puede ser gorda y muchas otras cosas, estar sana o ser crítica con muchas cosas y no necesariamente decir haz lo que quieras y ya está, ¿no? Sino, pues yo qué sé, a mí si me hablas de alimentación diría a todo el mundo que se haga vegana, pero por otras razones, ¿no? Que tienen que ver con la ética animal o por eso que creo que hay como muchas más profundidades, ¿no? Pero de momento creo que esto que estáis haciendo, como invitarme, pues me parece una oportunidad para poder tratar el tema un poco más allá de lo que nos llega generalmente, que suele ser bastante superficial. La información es clave. Yo creo que aquí entramos otra vez en la reflexión de que entre más recursos tengas, sobre todo entre más recursos tengas para crecer
tú como individuo, es mucho más poderoso, ¿no? Al final, yo sí que siento que tuve una transición entre Priscila físicamente en Cuenca, en mi ciudad, y Priscila físicamente en Barcelona. Lo que quieras, la dieta, el clima, no sé, todo. Entonces yo tengo más peso del que tenía en Cuenca. Y en un momento determinado, a mí me supuso hacer las paces conmigo misma, aceptar mi cuerpo. Y cuando conversaba con una amiga sobre esto, Ana, que debe estar escuchándonos, ojalá, ella me decía que con su hija, que es pequeñita, lo que ella hace es, cuando van a las tiendas de juguetes y tal, ella siempre le hace pensar con preguntas, ¿no? Y este cuerpo que tú ves aquí, ¿puede llevar un bebé? Esto no tiene sentido, o el ombligo no va acá, las caderas no son apropiadas, pero tú te crees que la cinturita de la Frozen va a caber un bebé y cosas por este estilo, ¿no? Entonces, como que el proceso de reflexión de esta niña, Laia, se vuelve automático. Claro, es que no tiene sentido esto es ficticio y juego con esto, porque bueno, es lo que hay, ¿no? Me gusta también, pero no lo incorporo como mi norma a seguir. Y ahí está la parte importante. Enseñarles quizá, aquí me atrevo a recomendar a papá, porque yo no tengo hijos, pero a enseñarles a que quieran y que acepten su cuerpo, porque incluso hay condiciones hereditarias que no se pueden obviar ante la vida, ¿no? Yo vengo de padres que quizás son más gordos, más flacos, pues tengo mi constitución un poco más pensada, me puedo cuidar, puedo comer bien, pero que eso no me fije a mí en una necesidad de cumplir los estándares que nos establece la sociedad, sobre todo cuando somos niños y podemos tener estas prácticas tan crueles como las que has mencionado, Laura, porque es un poco inevitable al final, ¿no? Y diría incluso, o sea, me parece genial todo lo que has dicho y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con sobre todo el tema de las preguntas, que les peques puedan hacer sus propias reflexiones, pero también diría como que incluso si no amas a tu cuerpo, porque a veces es difícil amar tu cuerpo cuando todo el mundo te dice que lo odies, pues como igual simplemente empezar a trabajar como una actitud más neutral, ¿no? Pero al menos de entender que tu cuerpo eres de alguna manera tú, es digamos, la herramienta, la vía que te permite estar en el mundo y disfrutar de un montón de experiencias, ¿no? Entonces, como, bueno, que a veces también, que me parece súper positivo todo el tema body positive, pero a la vez le hago esta crítica de que no es tan fácil a veces, de forma individual, amar tu cuerpo en una sociedad que te obliga a odiarlo, ¿no? A casi todo el Tienes mundo toda nos la obliga a razón. odiarlo, pero depende de cómo seas más aún. Entonces, bueno, esto, ¿no? Pues decir, al menos una relación neutral de aceptar que este es mi cuerpo y que con él voy, ¿no? Allá donde vaya, sí.